verlo, sino ver cómo se desarrolla el ciclo, cómo se desarrolla su ciclo con respecto a los cultivos y cómo podemos hacer para empezar a protegerlos o a mejorarles su hábitat. Y ahí es donde sale naturalmente lo siguiente: necesitamos árboles. Y dentro de toda la diversidad que hay en la huerta que vemos, es muy importante la presencia de flores y la presencia de aromáticas para siempre tener insectos útiles en la huerta que puedan estar desarrollándose, viviendo allí y controlando los insectos que son plagas, ¿no? Y también ayudando en todo lo que es polinización, en todo lo que es intercambio de pólenes entre las plantas. No tenemos realmente un problema de plagas que nos altere el resultado del año. Puede haber alguna cosa puntual que reducirá un poco algún cultivo, pero no es un tema que nos preocupe, francamente. En cambio, en las malezas sí, quizás el principal enemigo o adversario a tener en cuenta, partiendo de la base que es imposible erradicarlas. Nosotros tenemos un esquema de cultivo como era el tradicional, con herramientas, y a la vez se agrega después un complemento de extracción de malezas a mano, con cuadrillas contratadas que vienen de afuera estacionalmente. Eso sucede en los cultivos de verano exclusivamente. Durante 45 días de diciembre a mediados de enero es el pico de tarea para esta gente. Y con eso se trata de reducir la competencia de las malezas y tratar de mantener un nivel de enmalezamiento en cada potrero a lo largo de los años, con la rotación que uno plantea, que no se vaya incrementando, digamos, ¿no? Que se mantenga o por lo menos estable, o si se reduce mejor aún. Como última medida, se pueden utilizar pesticidas orgánicos, hechos a base de bacterias, que están permitidos por la legislación orgánica y no tienen un efecto nocivo sobre la población de insectos y aves benéficas. La cuestión es en cuanto a mejorar la calidad de vida, nosotros hoy estamos reduciendo al máximo el uso de agroquímicos. Prácticamente es nulo el uso de insecticidas. Podemos decir que lo que es ganadería a nosotros no nos da un trabajo adicional, lo que sería respetar las normas orgánicas. No es tan distinto que lo que sería la ganadería que había antes en la pradera pampeana. Lo que es sanidad, por ejemplo, que sería un tema que puede parecer más conflictivo, las normas básicas del sistema permiten utilizar la medicina preventiva, digamos así. Todo lo que es vacunaciones, por ejemplo, normales se cumplen igual que en cualquier otro establecimiento. Lo que son desparasitaciones, hay un límite a la cantidad que se hacen por animal en su vida, digamos. Se apunta a la desparasitación al destete y en ese primer año de vida del animal, después por supuesto no se hace más nada. La mosca de los cuernos es un ejemplo también que hace unos años apareció acá por primera vez en la zona y en la Argentina, y rara vez hacemos algo contra ella. Es como que el animal puede convivir, no vemos una gran explosión nunca de la plaga sobre la ganadería. Lo que se utiliza como en caso de haber alguna plaga, que algunas hay, lo que yo diría que es rutinario es la isócala alfalfa. Eso lo controlamos con un insecticida biológico a base de Bacillus thuringiensis. Hay 2 o 3 marcas. No hay ningún problema con eso, se controla muy bien. Es quizás la isoca menos agresiva de todas, así que es cuestión de detectarla a tiempo y nada más. En soja
Rara vez hemos tenido que hacer alguna aplicación por alguna isoca. A veces puede suceder alguna gata peluda norteamericana en casos de siembras más tardías. Como acá prácticamente no se hace soja de segunda, salvo algún lote muy chico, no hay un gran problema en ese sentido y la plaga aparece en cultivos más tardíos normalmente. Chinches, como en general en toda la zona, ha bajado mucho la población estos últimos años y no tenemos tampoco serios problemas de chinche. El suelo es la base del ciclo de la vida. La única forma de producir alimentos sanos es en un suelo sano. Un suelo sano genera cultivos y pastos sanos, animales sanos y por consiguiente seres humanos sanos. En la agroecología es necesario potenciar la vitalidad de los suelos. El compost que vimos está la elaboración del compost permanente en la huerta y el principal, digamos, soporte para el crecimiento de las plantas y para el mejoramiento del suelo. Y luego también los purines, los abonos líquidos, cumplen una función equilibradora, nutricional de las plantas en el momento en que hay un estrés por falta de agua, un estrés por frío, o que la planta empieza a decaer por una falta de fertilidad en el suelo, o porque se ha cosechado la planta, como el tomate, por ejemplo, repetidas veces, la ayudamos un poco con un abono líquido que no es en base a fertilizantes químicos ni mucho menos, sino en base a plantas, como por ejemplo la ortiga, las hojas del ruibarbo, los yuyos que crecen en la misma huerta, todo lo que se considera comúnmente como maleza y que nosotros lo consideramos como bueneza o algo que nos ayuda mucho. Hojas de una planta que se llama consuelda, que también la vemos acá en la huerta, que también ayuda mucho a estos purines, y luego las plantas. Los abonos animales prácticamente los usamos solo a través del compost y siempre con la ayuda de los preparados que logran que se humifiquen bien, que se estabilicen bien y luego van a la tierra. No se usan abonos frescos directamente en el suelo. Bueno, la diversidad de flora que existe en el monte o la que creamos, digamos, en el resto del campo, también tiene por finalidad crear una diversidad en la fauna, en la entomofauna, o sea, en la variedad de insectos, que favorecen procesos o regulan otras plagas. Por ejemplo, acá el problema de pulgones no tenemos. Vienen las vaquitas y los comen a casi todos. Regulan la población. Y después, en cuanto a los otros procesos, el de descomposición de la bosta de los animales, en verano hay gran cantidad de unos escarabajos, que estos, ni bien el animal bostea, atacan entre 5 o 6 la bosta y empiezan ya un proceso de descomposición y mezclado con el suelo. Y a las 2 o 3 horas, quizá un poco más, ya se encuentra permanentemente deshecha con una primera incorporación al suelo. Eso hace que se acelere naturalmente un proceso de descomposición y ya va generando todo un reciclaje de nutrientes de forma totalmente natural. Incorporé hace 4 años un sistema de subsolado profundo de la tierra para hacer el maíz. Pero cuando empecé con el subsolado la tierra quedaba sumamente blanda, esponjosa, y en ese momento yo contrataba una máquina de afuera, un servicio de siembra. Pero como las máquinas de siembra directa se hacen sumamente pesadas para que logren entrar en las tierras compactadas, cuando yo lo metí en el lote mío que estaba
completamente esponjoso, se enterró tanta cantidad que me quedaba todo el lote con pozos, o sea, todo pisoteado, todo surcado. Entonces lo que hice fue agarrar una máquina tradicional de grano grueso y le apliqué un sistema de siembra directa liviano y a partir de ahí, modificando esta máquina vieja, armé una máquina propia de siembra directa que funciona perfectamente en condiciones de suelo compactado como en suelo esponjoso. La agricultura, aún la orgánica, siempre es extractiva de nutrientes, ya que una parte de lo producido por las plantas se va con los granos cosechados. Para mantener siempre vital al suelo, es necesario integrar la ganadería con la agricultura en ciclos de rotación. Los animales cumplen diferentes funciones en los campos agroecológicos que los hacen irreemplazables. La limpieza de maíz, del lote de maíz y la mantención de los lechones bajo un maíz desarrollado. Es decir, un maíz que ya está de floración en adelante, los lechones destetados no pueden romper la planta de maíz, pero sí pueden comer todas las malezas que están en el piso. Entonces, una vez destetados los lechones, se echan dentro del maíz y se tiene su alimentación en una punta. Pero los lechones recorren todo el lote de maíz y van comiendo todos los yuyos petizos, entonces mantienen limpio bajo el lote de maíz. 200 hectáreas que tienen pasturas permanentes. Las pasturas permanentes son pasturas que, bueno, de los cambios más grandes que hubo en cuanto al funcionamiento del campo fue que se dejaron de usar las pasturas puras, digamos, y empezamos a usar mezclas, o sea, hacer pasturas consociadas entre alguna leguminosa y gramíneas. Bueno, y los animales, en realidad lo que tenemos es un plantel de madres que también viene en crecimiento, que son unas 200 madres, que están divididas en diferentes rodeos, un rodeo que nosotros llamamos de invierno y uno de verano, porque en realidad antes los rodeos estaban continuamente con el toro, o sea que no había una división, era continuo. Lo que hicimos fue estacionar, pero no perder, digamos, la ventaja que tiene un rodeo en continuo, porque al tener nosotros lo que logramos de esa forma es tener una oferta en el año distribuida de terneros y eso es lo que nos proporciona, o sea, a su vez, digamos, sigue así el ciclo y el gordo también sale durante todo el año, tenemos oferta de gordo. Para eficientizar ese uso del maíz que parte no es digerido por los novillos, sino que lo despiden con sus excrementos, se utiliza cerdos que comen ese excremento. En general he probado hacerlo con distintas categorías de cerdo. Lo hice con cachorros chicos, grandes, y el que mejor resultado me da es la cerda madre con lechones amamantando, porque la cerda prácticamente no le damos otra comida que no sea lo que ellos comen del piso de los novillos, y son sumamente, eso les genera una producción de leche muy alta y todos los lechones van comiendo. O sea, tiene muy buena leche por parte de la madre y además comen ellos mismos los excrementos. Y uno ve la preferencia de esto por encima del alimento que uno les da. O sea que si uno les da alimento balanceado, prefieren comer, a lo mejor lo prueban, pero terminan comiendo la bosta del novillo. Como otra especie que tengo dentro del campo son las ovejas, que las ovejas tienen como sentido la mantención de todo el pasto cortado del cuadro de la casa, que es bastante amplio, tiene alrededor de 3,5 hectáreas, 4. Entonces las ovejas mantienen esto limpio y son proveedoras de corderos para consumo personal.